Alabado sea Jesucristo, ahora y siempre. Lección divina. Ven Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el tercer día del Triduo Pascual y el primero de la cincuentena, siendo el domingo más importante del año. Se celebra la resurrección del Señor con alegría y el cirio pascual nos acompaña durante 7 semanas. La octava de la Pascua se vive como un solo día en la comunidad cristiana, recibiendo cada día una solemne bendición al final de la celebración. El pasaje de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34, 37 al 43, menciona que los apóstoles comieron y bebieron con Jesús después de su resurrección. La comunidad de Jesús resucitado nació de la Pascua y sigue teniendo dificultades, persecuciones, pero los apóstoles y otros discípulos dieron valiente testimonio de su fe, formando comunidades de alegría y fe. Las parroquias, las comunidades miran a los hechos de los apóstoles como un ejemplo de firmeza y de fe. El testimonio de Pedro en casa de Cornelio sobre la resurrección es vital para abrir la comunidad cristiana el acceso a los paganos. Y él repite que Jesús, quien fue colgado de un madero, resucitó al tercer día, ofreciendo perdón a quienes creen en él. El Salmo 117 nos dice que se celebra el día de la acción del Señor. Destaca que la resurrección de Jesús es la obra principal de la salvación. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, Pablo dice que ya que han resucitado con Cristo, deben buscar las cosas de allá arriba. Celebrar la Pascua significa actuar acorde al Espíritu y aspirar a los bienes de arriba con la esperanza de aparecer, de vivir con Cristo en la gloria. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, se nos recuerda que dado que Cristo ha sido inmolado, se debe evitar también toda maldad y celebrar la Pascua con sinceridad y verdad. Durante esta semana se canta la secuencia Victima Pasquali, Laudes, un poema de alabanza a Cristo que narra el encuentro de María Magdalena con el resucitado. Para hoy se puede elegir estos 3 evangelios: San Juan capítulo 20, donde María Magdalena, Pedro y Juan visitan el sepulcro vacío; Mateo, que relata el anuncio de la resurrección; o San Lucas capítulo 24, que describe la escena de Emaús. En el Evangelio de Juan, María Magdalena se convierte en apóstol de los apóstoles. Ella corre a anunciar la resurrección de Jesús. Quienes no terminan de creerlo son los apóstoles, porque no entendían que Jesús había de resucitar. En San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, se narra el viaje de los 2 discípulos a Emaús y su regreso a Jerusalén.
durante el viaje hacia Emaús, están desilusionados y no reconocen al caminante que se les une a ellos. Sin embargo, en el camino de vuelta están llenos de alegría y ansiosos por compartir su experiencia, reconociendo a Jesús al partir el pan, recordando que sus corazones ardían mientras Él les explicaba las Escrituras. El mensaje del día de Pascua es la resurrección de Cristo, la mayor buena noticia del año. Los primeros discípulos fueron transformados por este evento. Pedro anunció valientemente en casa de Cornelio que Jesús, quien fue crucificado, fue resucitado por Dios al tercer día y nombrado juez de vivos y muertos. Esta alegría se refleja en el Salmo que dice: «Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo». El ángel anunció a las mujeres: «No está aquí, ha resucitado», recordando a todos la convicción de que Cristo es el que vive. Esto nos motiva a ser testigos, reconociendo al resucitado en su palabra, en la Eucaristía, en la Iglesia, y a compartir esta experiencia con los demás. Las antífonas del misal enfatizan esta alegría. He resucitado y aún estoy contigo. Y era verdad, ha resucitado el Señor. Aleluya. En la oración colecta se menciona cómo Dios ha abierto las puertas de la vida por medio de su Hijo, el vencedor de la muerte, orientándonos hacia la eternidad. El prefacio afirma que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, destruyendo así nuestra muerte y restaurando la vida. La alegría de esta celebración debe manifestarse a través de la alegría, la alabanza y las flores, y en nuestra vida cotidiana, actuando como resucitados. La Pascua es también una fiesta bautismal, recordándonos que en el bautismo comenzamos a participar de la muerte y resurrección de Cristo. Pablo dice que somos injertados en una nueva vida. Durante la vigilia de Pascua se celebraron muchos bautismos en muchas partes del mundo, señalando la importancia del carácter bautismal en este día. Las oraciones sobre las ofrendas y poscomunión mencionan cómo estos sacramentos renuevan a la Iglesia. El gesto simbólico de la aspersión del agua bautismal se realiza en lugar del acto penitencial, recordando la inmersión en Cristo. Los Hechos de los Apóstoles nos invitan a dar testimonio de nuestra fe en Cristo y a dejarnos guiar por su Espíritu. Los primeros testigos del resucitado fueron las mujeres, apóstoles, como María Magdalena, quienes recibieron el anuncio de la resurrección del ángel. Ella, Magdalena, fue a anunciar el hallazgo del sepulcro vacío a los apóstoles. En el camino a Emaús, los discípulos no reconocieron a Cristo hasta que Él les explicó las Escrituras. Los apóstoles, como Pedro, también proclamaron que son testigos designados por Cristo para anunciar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Al final de la misa, en el rito copto, se dice que la palabra de Dios sigue creciendo en esta iglesia y en todas las iglesias. Esto nos llama a nosotros, los cristianos, a comprometernos a anunciar a Cristo en nuestras familias, amigos, sociedad. No solo debemos ser buenas personas, sino también testigos de la resurrección de Cristo a través de nuestras acciones y palabras. Debemos dar testimonio de que Jesús es el Salvador en todos los aspectos de nuestra vida y en diferentes contextos, incluso en lugares como la educación, el cuidado, la política. La Pascua de Cristo debe convertirse en nuestra propia Pascua, donde imitemos la vida nueva de Jesús. El apóstol Pablo en Colosenses nos recuerda que al recibir la vida de Cristo en el bautismo, debemos vivir como resucitados, buscando lo que está por encima y aspirando a lo celestial, no a lo terrenal. Celebrar bien la Pascua implica morir a lo viejo y resucitar a lo nuevo. Dejar atrás el pecado y vivir en la novedad de la vida que ofrece Cristo. Aunque la resurrección final llegará, ya podemos vivir como resucitados, alimentados de la Eucaristía.
Buscamos lo de arriba, porque somos ciudadanos de otro mundo, el mundo donde Cristo resucitado ya está presente. Pablo nos exhorta a eliminar la maldad y la corrupción de nuestra comunidad y a vivir en sinceridad y verdad. Debemos manifestar el misterio pascual mediante nuestra alegría, entrega a los demás, servicio, valentía contra el mal y esperanza en una vida nueva. El texto también cuenta sobre el encuentro de Jesús con María Magdalena, a quien le dice que no se aferre a la forma en que se relaciona con Él, sino que comparta la buena noticia con sus hermanos. Jesús la llama amiga. Como testigo, y le da la misión de llevar la fe a los apóstoles, aún incrédulos. Todos los que se encuentran con el Señor descubren el sentido de su vida y reciben un nuevo nombre que les da un propósito para vivir. Es fundamental que nuestra historia ayude también a otros a encontrarse con este Jesús vivo, que ha cambiado nuestra existencia. Cristo ha resucitado, y esta resurrección es la razón de nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, todo sería vano. La resurrección es algo real, que transforma internamente y nos llena de una alegría profunda, recordándonos que Dios está con nosotros. Vivir en la abundancia de la vida que Cristo resucitado nos ofrece es esencial. Sintamos ese abrazo profundo de Jesús, que quiere caminar con nosotros. Recibe esa gracia del Espíritu en estos días santos. Jesús ha resucitado. Aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado. Feliz Pascua. Aleluya, aleluya. Amado sea Jesucristo, ahora y siempre.